Buen día, hermanos. Paz y bien. Que la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Que su Santo Espíritu les conduzca por el camino que lleva a la vida eterna, a la salvación. Que su sagrado e inmaculado corazón se entrelace a sus corazones, para que a imagen de Jesús amen, sirvan, se entreguen, pero sobre todo perdonen de la manera en que Jesús nos enseñó a hacerlo, siempre. Que su corazón y que su sangre preciosísima, vertida en la cruz del Calvario, nos proteja, nos cubra y nos guarde de todas las mentiras y peligros y las tentaciones que el Padre de la mentira nos presenta en la vida, y que María, en la advocación de la Virgen del Carmen, ruegue siempre por cada uno de nosotros. Bendecido día del Señor. Hoy es viernes 5 de febrero del 2021. Un día maravilloso en que el Señor, a través de su palabra, se encuentra con cada uno de nosotros, para que en esta palabra nosotros encontremos la iluminación a nuestra conciencia y lleguemos entonces así a la verdad. Paz y bien, bendecido día, hermanos. La lectura de este día, la primera lectura está tomada de la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 13, del 1 al 8. Escuchemos lo que nos dice nuestro hermano Pablo. Manténgase el amor fraterno, no dejen de practicar la hospitalidad, pues saben que algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Acuérdense de los presos, como si estuvieran con ellos en la cárcel, y de los que sufren, pues ustedes también tienen cuerpo. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. No corran tras del dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Nosotros hemos de responder confiado, el Señor es mi socorro, no temeré. ¿Qué pueden hacerme los hombres? Acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, hermanos, lo maravilloso de esta exhortación que hace Pablo a sus discípulos. Él exhorta, les dice cómo debe ser su conducta. Les dice que debe haber hospitalidad, que debe haber preocupación de unos por los otros, de que no seamos indolentes e indiferentes al sufrimiento ajeno, al sufrimiento humano, a los demás. Que hagamos el bien siempre, aun y a pesar de que nos critiquen. Dice, el Señor es mi socorro y no temeré. Él no nos abandonará. A veces nos preocupamos por lo que vamos a comer o cómo vamos a pagar las deudas, pero no confiamos realmente que el Señor está ahí a la puerta, pendiente de todas nuestras necesidades, si realmente nosotros nos abandonamos. Que nosotros veamos a aquellas personas que se han mantenido firmes en la fe y ese sea nuestro modelo también a seguir, de aquellas personas que lo han dado todo, lo han entregado todo por Cristo Jesús. El salmo del día de hoy es un salmo preciosísimo que a mí en lo personal me gusta mucho. Es el Salmo 27. Y la antífona dice, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor, ante quien temblaré. El Señor es mi luz y mi salvación. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me dará asilo en su cabaña en tiempos de desdicha. Me ocultará en el secreto de su tienda y me alzará sobre la roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Mi corazón de ti me habla diciendo, procura ver su faz. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. No me escondas tu cara. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Cuántos creemos que en verdad el Señor es nuestra luz y nuestra salvación? En los momentos de más dificultad, el Señor está ahí con nosotros. Está a la puerta.
Él nunca nos deja, Él nunca nos abandona. Puede que nosotros muchas veces pensemos, creamos que el Señor se aleja de nosotros, pero Jesús siempre está ahí, con sus brazos abiertos, esperándonos, esperando que nos arrepintamos y nos convirtamos para darnos esa paz, que en medio de todo sepamos que somos sus hijos amados. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 6, 14 al 29. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Herodes por su parte pensaba: debe ser Juan, al que hice cortar la cabeza y que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Y Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus notables, a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Y entonces el rey dijo a la muchacha: pedidme lo que queráis y te lo daré. Y le prometió con juramento que le daría la mitad del reino si era preciso. Salió ella a consultar a su madre. Le dijo a la madre, y la madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. E inmediatamente corrió donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negarlo, porque se había comprometido con juramento delante de sus invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Esto fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndosela en la bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Vemos puntos muy interesantes en este evangelio, en donde vemos cómo la naturaleza humana, la concupiscencia del ser humano es más fuerte que hacer el bien, que hacer lo correcto, lo que es justo, lo perfecto, que es la voluntad de Dios, que hagamos todas esas cosas. Esa es la voluntad de Dios. Y dice que Herodes se encontraba muy perplejo porque le decían que Jesús era Juan el resucitado. Los remordimientos que él sentía por su mala acción no lo dejaban tranquilo, no lo dejaban en paz. Unos decían que era Elías, otros decían que era un profeta, pero Herodes decía: ese es Juan al que yo le corté la cabeza. Y hacen el relato de cómo fue que pasó todo este suceso del corte de la cabeza de Juan. Porque Herodes había tomado por esposa a Herodías, que era la esposa de su hermano. Y Juan se lo estaba haciendo ver que él estaba cometiendo adulterio y que estaba mal. Hoy en nuestros tiempos, a muchas personas que cometen adulterio, que son casados por la iglesia y vueltos a casar, se les dice que están viviendo en una forma irregular. No, hermanos, la palabra es: están viviendo en adulterio. Lo digo por mí misma, como un testimonio. Yo me casé por el civil después de casi 20 años de que
había quedado sola porque mi esposo, el padre de mis hijos, me abandonó y yo me quedé sola y yo después, por consejo de algunas personas, me dijeron dentro del clero que no estaba mal, o sea, que no estaba mal porque era el otro que había fallado y que yo me podía casar, que no podía comulgar, pero ni confesarme, pero que más adelante con un discernimiento, hermanos, ¿por qué decimos mentiras? El que se casa por segunda vez, estando casado ya por la iglesia, comete adulterio. No le doremos la píldora. No usemos palabras políticamente correctas. Eso se llama adulterio. Y por eso Juan se lo hizo saber así a Herodes. Y por eso Herodías, que era la mujer del hermano de Herodes, lo odiaba tanto, porque claro, revelaba el pecado. Él no les decía, no, que ustedes están viviendo ahora mismo de forma irregular. No, él les decía la verdad y les decía, ustedes están cometiendo adulterio. Adulterio. Y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Arrepiéntanse y dejen de vivir eso. Entonces, ella quería matarlo, pero no sabía cómo hacerlo porque Herodes, en medio de todo, en medio de su concupiscencia y su pecado, él sabía que las palabras que salían de la boca de Juan eran palabras de verdad y que venían de parte de Dios, aunque él no era del creyente de ese Dios, era del pueblo de Israel, había escuchado todas las maravillas y dentro de sí había esa cosita de, es verdad que hay un Dios. Y él tenía temor de que cosas graves le pasaran si él, ¿verdad?, tocaba a un justo. Él lo sabía. Entonces él se sentía fascinado por lo que por lo que Juan predicaba, pero no cambiaba su actitud. Ya sé, hay mucha gente. Escuchan la palabra y dicen, qué linda es la palabra de Jesús, qué bonito esos versículos, qué bonito ese capítulo, pero su vida nada que ver, no la van a cambiar, siguen actuando igual. Pero ellos dicen que están bien porque ellos escuchan la palabra. Mira qué lindo que habló aquel hermano, mira qué lindo habló aquello. Pero no cambian de actitud, que es la exigencia de ser verdaderamente hijos de Dios, bautizados, el dejar la vida de pecado. Y dice que él dio un gran banquete por producto de su cumpleaños. Y su sobrina, porque esa era la hija de Herodías, era la sobrina, la hija de su hermano, bailó un baile muy exótico, ¿no? Vamos a decirlo así, despertó vamos a decir que la lujuria y los bajos instintos de todos los que estaban ahí, incluyendo Herodes, a pesar de que esa era su sobrina. Quedó fascinado. Imagínense la lujuria y la concupiscencia, que quedó tan fascinado que le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras. Cuando el cumpleaños era de él, ¿no? O sea, que él no tenía por qué haberle dado ningún regalo, porque se supone que eso que ella hizo, el baile y todo, era el regalo que ella le estaba haciendo a sus tíos. Pero él se volvió loco de pasión y le dice a ella que le pide lo que sea. Y la chica, ingenua, no sabía qué pedir. Lo que menos ella imaginó era que su mamá le iba a dar tan buen consejo. Miren ustedes cómo los padres son una mala influencia muchas veces a los hijos, de darle malos consejos y de guiarlos por el camino correcto. Nosotros somos los encargados de dar una buena formación y una buena guía, pero también a veces somos los peores a la hora de formar y de educar a nuestros hijos porque los torcemos. Y ella vio la oportunidad perfecta, dice, esto aquí es donde yo me voy a aprovechar, y usó a su propia hija para un pecado tan grande como fue pedir la muerte de un justo. Miren toda esta maraña que pareciera algo tan así, tan inocente, vamos a decirlo, pero había una maquinación tan grande, tan podrida en los corazones de todas esas personas, en el corazón de Herodes, en el corazón de Herodías, y envolvió a una joven que quizás ni siquiera sabía quién era Juan, a que ella viniera por medio de ella pedirle a ese señor que matara a un inocente. Pues ella tampoco le importó mucho. O sea, es como un círculo vicioso de la maldad. La maldad se va extendiendo y se va extendiendo y se va extendiendo, y cuando acordamos quedamos envueltos todos.
Por eso hay algo que se llama pecado de omisión. El pecado de omisión es que pudiendo uno hacer el bien, pudiendo uno remediar el mal, nos quedamos callados. Cuando uno ve cosas que están mal, que son incorrectas, y uno calla, uno es cómplice de eso mismo. Yo decía eso en estos días por algo que yo he vivido o he visto de una persona que roba la luz, que tiene un puente en su casa, y cerca de donde yo vivo hay un lugar de precarismo donde la gente, casi la mayoría, tiene arañas. Y yo decía, pero es que hay que denunciar a esa persona porque está en eso y bueno, es incorrecto. Y me decían, pero entonces tendrás que denunciar a todos los que están allá. Pues los que están allá en ese precarismo, el mismo gobierno sabe que ellos están haciendo eso y ellos lo permiten. O sea, ¿por qué tendría que yo ir a denunciar algo que ya el mismo gobierno sabe y no ha hecho nada para solucionarlo? Pero en cambio, esa otra persona que está cerca de mí, que yo lo estoy viendo, que yo he visto cómo puso el puente y todo, ¿por qué no puedo yo denunciar a esa persona de que está haciendo algo incorrecto? Y es que me dice, pero es que tú haces todo correcto. Claro que no hago todo correcto. Quiero hacer todo correcto, pero no puedo hacer todo correcto. Y es que te vas a buscar un problema si lo denuncias. Digo, pero ¿y entonces? Ese es el círculo del silencio, de callar lo que vemos, de no decir nada por no meternos en problemas. ¿Hasta cuándo seguiremos actuando así? Jesús no tuvo miedo de decir las cosas. Juan no tuvo miedo de decir las cosas. Juan sabía que al decir eso y a enfrentarse a alguien tan poderoso como Herodes, podía tener consecuencias graves para él, y de hecho fue así. Le cortaron la cabeza. Pero él por eso no se quedó callado. Hoy que vivimos en un mundo de silencio, de callar, de omitir, de hacernos de la vista gorda, como decimos, de mirar hacia el otro lado para no ver y no decir nada y no denunciar. El profeta anuncia, el mensajero de Dios anuncia y denuncia también. Traemos una buena noticia, pero también traemos denuncias de lo que no es verdad. Hoy cuando se nos predica que el diablo no existe, que es un pensamiento creado por el hombre, cuando se nos dice que la Biblia hay que interpretarla según los géneros literarios y un poco de mentiras que se nos dice, nosotros tenemos que denunciarlo, aún y a pesar que vengan de personas de la misma iglesia. Y aunque nos critiquen y digan, tú estás juzgando, porque ahora decir la verdad es juzgar. Ahora no se puede decir la verdad. Ahora no se puede denunciar un delito, un pecado, un error. No se puede porque dice, ¿quién eres tú? No, pues si yo soy una pecadora y por lo mismo que soy una pecadora, yo tengo también que decir las cosas porque el Señor me ha dicho a mí anunciar y denunciar también. Con fraternidad, en corrección fraterna, pero ahora ya no se puede hacer corrección fraterna porque ahora es juicio. Y vemos cómo el Herodes, aún y sabiendo que él estaba haciendo mal, fue y mandó a cortarle la cabeza a Juan porque ella había dado su palabra, dice, a su sobrina. O sea, tú das la palabra para hacer lo malo y tienes que cumplir. O sea, ahora yo estoy viendo leyes que aprueban del aborto y tengo que estar de acuerdo con el aborto. Un presidente de los Estados Unidos dice que católico, que está apoyando el aborto, que apoya el aborto, que hace matrimonio, uniones legales entre personas del mismo sexo, y dice que es católico, cuando el catecismo católico habla claramente de todo eso. Esa es la doble moral. Ese es lo políticamente correcto para quedar bien con todo el mundo. Hoy se nos dice hagamos una fraternidad universal, pero no se nos dice hagamos una fraternidad universal cristiana, porque todos adoremos, amemos, reverenciemos al que está sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Hoy se nos dice agárrense de las manos con los musulmanes, con los budistas, con los hinduistas, con todos los que no creen en Jesús y digan somos hermanos. No, nosotros no somos hermanos de la creación. Somos hijos del mismo papá en el sentido de que somos imagen y semejanza. Pero verdaderamente hijos que hemos sido
hemos pasado de ser hijos adoptivos a verdaderos hijos de Dios por el bautismo y por creer en Jesucristo. Los musulmanes no creen en Jesucristo, los budistas tampoco, los hinduistas tampoco, los judíos tampoco. Dice, nadie va al Padre sino a través del Hijo. Entonces, si nosotros no creemos en el Hijo, ¿cómo podremos creer en el Padre, en el verdadero? Pero aquí vemos que lo que hizo Herodes es lo que hace el mundo ahora. Coquetear con el mal. Sonreírle a las cosas incorrectas. Ahí están las organizaciones mundiales queriendo dominar el mundo, queriendo un proyecto 2030, queriendo hacer miles de cosas. Planearon toda esta pandemia, aunque me digan que estoy mal de la cabeza y tengo teorías de conspiración. No, hermano, eso está allí, búsquenlo en el internet. Una reunión que ellos hicieron en el 2019, que se llamaba 201, en donde hacían una simulacro de una pandemia y se llamaba coronavirus y todo. Qué casualidad que meses después sale la gripe allá en China en noviembre y se propaga por todo el mundo y ya la convierten en pandemia. Y nos mantienen embozalados, nos mantienen encerrados. Ahora dice que viene una cura milagrosa, que no es tan cura, porque es una vacuna que tiene células de fetos abortados, pero muchos dicen, eso no importa, pero me va a proteger. Pero entonces vienen los científicos y dicen, no, pero es que no están 100% seguros de que te proteja, y es que si te vacunas las 2 o 3 dosis que te tengas que poner, dependiendo a la casa farmacéutica, tienes que seguir con bozal, el tapaboca, tienes que seguir en distanciamiento social, tienes que lavarte las manos, tienes que hacer todo lo de bioseguridad. Y yo pregunto, ¿para qué me vacuno? ¿Para qué yo me vacuno? Si cuando yo me vacunaba de la influenza todos los años, yo no me tenía que poner tapabocas, ni tenía que quedarme en mi casa, ni hacer distanciamiento por causa de la vacuna para ver qué efecto produce. Y ahora nos quieren hacer creer que la epidemia vino producto de un murciélago que mordió una culebra y que otro se comió la culebra, y que por eso, cuando hace más de miles y miles de años que en la cultura china comen culebras y sapos y bueno, toda clase de cosas como normal, y precisamente ahora pasó eso. Insultan nuestra inteligencia porque creen que los seres humanos no buscamos la fuente que nos ilumina esa conciencia que es la palabra. Y Herodes se dejó engañar. No, hermanos, Herodes hizo todo consciente. El pecado que él estaba inmerso pudo más que el buen juicio, la razón, la conciencia de que no debía matar a un justo. Hoy en día hacemos lo mismo. Hoy en día queremos acallar las voces que hablan la verdad. Hoy en día quizás muchos canales que hablan este tipo de cosas, la gente no los ve porque no quieren escuchar la verdad. Quieren seguir dormidos, viviendo de una falsa misericordia, de un falso ecumenismo. Ay, todo, la fraternidad universal, más que todo humanista. Porque creemos todavía que aquí, en esta tierra, es que se va a llegar al paraíso y vamos a vivir felices todos, porque cada uno va a creer en lo que le dé la gana y todo está bien, todas las religiones le valen, todo está bien. Quieren poner una sola religión mundial para que todo quede ahí como un sincretismo, ¿no? Todo ahí, un batido de todo, y que eso está bien, pues, y no podemos decir otra cosa porque entonces los canales son censurados, callados. Bueno, el mío no lo censuran porque es un canalcito, ¿no? Y no tiene muchos seguidores, así que pues ni siquiera YouTube se toma la molestia de mirarlo. Pero la verdad tenemos que decirla, no podemos callarla porque somos enviados, bautizados con la triple dimensión, sacerdotes, profetas y reyes, y tenemos que comunicar la verdad. Que hoy en día no seamos como Herodes, que nos quedemos callados ante lo que veamos mal por quedar bien. Eso fue lo que hizo Herodes. Quiso quedar bien con sus invitados. ¿Cómo le voy a decir? Eso no lo puedo hacer porque ya lo había jurado y rete que jurado. Por eso no debemos jurar. Recuerden que entre los mandamientos está el no jurar en vano. ¿Por qué? Porque ese juramento después se te viene en contra tuya. No jurar, decir sí y decir no, dice el Señor. Lo demás que se agregue.
viene del diablo, no viene del Espíritu Santo. Que esta palabra que tiene tanta riqueza, hermano, y podría quedarme aquí hablando horas y horas y discerniendo mucho más. Pero lo que el Señor principalmente nos quiere decir a nosotros es que seamos auténticos, no tengamos miedo a la verdad, que seamos coherentes entre lo que hablamos y lo que hacemos. Porque si nosotros no damos testimonio real de esa verdad que es Cristo Jesús, Él nos va a pedir cuentas al final. Al final vendrá el juicio. Al final nosotros tenemos que darle cuenta a Dios de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer. Que esta palabra maravillosa que nos purifica, que nos alimenta, que se nos santifica, que nos está llevando al conocimiento pleno de la verdad, a santificarnos para llegar santos ante la presencia del Señor, nosotros la volvamos a leer y la leamos muchas veces, la escudriñemos, la mastiquemos, la saboreemos y la hagamos parte de nuestra vida, para que esto sea nuestra forma de iluminar el camino, para que nos aliente, para que nos diga lo que debemos hacer. Y que sobre todo siempre hablemos con la verdad, aún y a costa de nuestra propia integridad, aún y a costa de el rechazo. Porque Jesús fue el primero en ser rechazado y en no haber sido creído, pero se mantuvo firme hasta la muerte de cruz. Y por eso Dios lo coronó con el galardón de la gloria. Y ahora está sentado a su derecha. Que también nosotros podamos vivir esa experiencia maravillosa de estar frente a nuestro Creador. Que así sea, hermano. Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Shalom, alejem, paz y bien. Que el Señor les siga bendiciendo, que su rostro brille sobre ustedes, que su amor siempre les inunde y siempre los mire con ese amor, y que la paz que Él nos da en medio de tantas situaciones, en medio de la confrontación, en medio de la prueba, en medio de la crítica, nos mantenga firme hasta el final. Que pasen un bendecido día. Shalom, paz y bien.